Muy buenas noches a todos. Jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo. Gobernador Regional del Callao, Dante Mandrotti Castro. Coordinador técnico de la Comisión Bicentenario Regional del Callao, Abraham Ramírez Lituma. Director del Proyecto Especial Bicentenario, Hildebrando Castro Pozo. Historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Francisco Quirós Chueca. Colaboradores de la Enciclopedia del Bicentenario Callao 2021, Ricardo Aguilar Saavedra y Fabricio de Aldo Sassali, y por supuesto a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Bienvenidos hoy, lunes 20 de septiembre de 2021, al conversatorio El Callao y sus 200 años de independencia, el cual está organizado por el Archivo General de la Nación con la finalidad de conmemorar la importancia del Callao en el contexto de las batallas por nuestra independencia, y en especial por cumplirse este mes 200 años de la rendición del Castillo del Real Felipe, y con ello la incorporación del primer puerto en la Jura de la Independencia. A continuación, palabras del jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo. Buenas noches a todos los que nos acompañan en este evento y a todos los que nos ven. Esta fecha me parece significativa. La verdad que el Callao tiene pues una historia peculiar y no voy a incidir en ello, estando pues Francisco Quirós y investigadores de la historia del Callao. Pero ciertamente no hubo una proclamación formal de la independencia, y la conmemoración que celebramos hoy, o el día de mañana en realidad, ha quedado usualmente opacada por los hechos de Lima. Pero hay que recordar pues, que el Callao permaneció en manos realistas hasta el 21 de agosto, hasta el 21 de septiembre. La guarnición del Callao estuvo al mando del brigadier José de la Mar, quien después va a ser presidente del Perú. Y en el Callao se mantuvo la defensa del puerto a cargo de las fuerzas que tenían, más lo que quedaba de la Real Armada en el Pacífico Sur, al mando del brigadier Antonio Vaccaro. Ese periodo fue conocido como el primer bloqueo del Callao. El Callao tendría pues una historia más convulsa después de eso, porque todos más o menos conocemos que nuestra independencia fue muy compleja, ¿no? Lima fue ocupada 2 veces, y el Callao, digamos, el levantamiento de principios del año 24 volvió a entregarle el Callao a los realistas. Entonces es una historia compleja, pero que un día como mañana se izó la bandera peruana en 2 torreones del Real Felipe, y el Callao se sumó al proceso de independencia peruano. Proceso complejo, largo, que solamente culminaría en enero del año 26 con la rendición del Callao y la rendición de Chiloé, que hasta ese momento era peruana, dicho sea de paso. Con esa idea en mente, es que propusimos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al Gobierno Regional de San Marcos, al Gobierno Regional del Callao y a la Comisión Especial del Bicentenario, organizar este evento, y sugerimos al Gobierno Regional que lleve a cabo un acto público el día de mañana en conmemoración de esto. En tal sentido, desde el archivo nos sentimos, digamos, entusiasmado de que esta iniciativa y esta propuesta haya tenido acogida por las entidades que nos acompañan y por los investigadores interesados en la historia del Callao, que por supuesto, como conversaba hace un momento con Francisco Quirós, a mí me es muy cercana por mi profesión inicial como oficial de Marina. En tal sentido, pues bienvenidos a recorrer un poco de esta historia de nuestro primer puerto, que es una pieza fundamental en la historia del país. Agradecemos las palabras del jefe institucional del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Sotelo, y seguidamente escucharemos las palabras del historiador Francisco Quirós Chueca.
Sí, muchas gracias. Buenas noches a todos. Y lo que yo quisiera es agradecer en realidad como historiador del Callao esta iniciativa, que el doctor Ortiz me la comunica hace un tiempo y la verdad yo estaba un poco escéptico al respecto, puesto que se trata de una incorporación del Callao a la gesta separatista no muy, digamos, formal, ¿no? No como otros espacios de los Andes, digamos, del Perú y de América, que entran con sublevaciones, entran con rebeliones, entran con manifestaciones de alguna u otra magnitud, ¿no? En el caso del Callao no es así, al punto de que, si no me equivoco, esta es la primera vez que se conmemora una fecha como esta. Y en ese sentido tenemos que agradecerle al doctor Ortiz esta iniciativa. Y digo esto porque en realidad para 1821 la independencia llevaba buen rato, ¿no? Entre nosotros y, digamos, decir que se incorpora es un poquito, es cierto y también hay que matizar, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el Callao entra a este proceso, digamos, separatista desde siempre. El Callao fue un punto estratégico desde el principio y entonces, eh, ligado mucho a la suerte de Lima en todo este proceso. De hecho, controlar el Callao era equivalente a controlar Lima, ¿no es cierto? Y no al revés, por si acaso, controlar Lima no era equivalente a controlar el Callao, y eso lo demuestra precisamente este evento, ¿no? Lima ya estaba en manos de los separatistas al mando de San Martín, pero el Callao podía darse el lujo, entre comillas, de mantenerse realista y la verdad es que el segundo sitio del Callao, es decir, aquel que genera el brigadier Rodil, demuestra que en realidad el Callao podía, mejor dicho, la fortaleza del Callao podía mantenerse durante muchísimo tiempo en manos de quien lo tuviese, si es que también, por supuesto, organizaba bien las cosas, ¿no? Y Rodil lo hizo, y llegó a estar 13 meses. Y aquí tenemos a Fabricio Sassali, Tealdo, perdón, Sassali, quien ha escrito sobre esto de manera especial. Ahora, yo nada más quiero terminar agradeciendo nuevamente al Archivo General de la Nación, pero también, por supuesto, al Gobierno Regional del Callao, que también entusiastamente acogió esta iniciativa para participar en este evento y en el de mañana. Pero también, por supuesto, el respaldo que se tiene del Ministerio de Cultura, en este caso más directamente en la persona de Hildebrando Castro Pozo Chávez, que nos apoya en todo lo que es a partir de ahora, parece, ¿no es cierto? Porque su nombramiento tengo entendido que es reciente. Que nos apoye en todo lo que sea la discusión, el estudio y la discusión acerca de un evento fundacional como fue la independencia del Perú y la creación, por supuesto, de la República. Entonces, dejo con estas palabras mi intervención y espero que esto sirva para reflexionar mucho más acerca de la participación del primer puerto en estos eventos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Francisco Quirós Chueca, y continuamos con las palabras del director del Proyecto Especial Bicentenario, Hildebrando Castro Pozo. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Traigo un saludo del señor Ministro de Cultura, el doctor Gálvez, y todo el equipo que conforma el Proyecto Especial Bicentenario, encargado de elaborar la agenda de conmemoración por el Bicentenario de la proclamación de nuestra independencia.
Me complace muy gratamente estar presente en este conversatorio organizado por el Archivo General de la Nación para conmemorar la importancia del Callao en este contexto de la lucha por nuestra independencia. Ayer se cumplieron 200 años de la rendición de los castillos del Callao, una importante victoria de los ejércitos patriotas sobre la plaza militar más importante del Pacífico. En ese entonces era sumamente importante militarmente, digamos, que significó un vuelco sobre el proceso histórico que hemos llevado desde ese entonces. En ese entonces aún era ocupado por fuerzas realistas, que fue un 19 de septiembre de 1821, que en ese entonces el general de la Mar, futuro presidente de Perú, que fue presidente después de Perú, quien en ese entonces estaba en el bando realista, se rindió finalmente ante nuestras fuerzas liberadoras. Estos hechos de nuestra historia nos ayudan a seguir reflexionando sobre el aporte de tantos seres anónimos y no anónimos, quienes gracias a su deseo de cambio y gran sentido patriota nos permitieron hoy vivir en una nación libre y soberana. Estos aportes de peruanos del Bicentenario nos inspiran y nos seguirán inspirando a seguir construyendo un país que queremos dentro de todos los procesos complejos que nuestra historia y nuestra república tuvo en su momento, y hoy en día estaremos orgullosos de seguir esos ejemplos de lucha y de identidad que permitieron construir el país que tenemos. De verdad, muchas gracias por la invitación y estoy a disposición. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director del Proyecto Especial Bicentenario, Hildebrando Castro Pozo, y ahora escucharemos al coordinador técnico de la Comisión Bicentenario Regional del Callao, Abraham Ramírez Lituma. Le invitamos a encender su micrófono para que pueda hacer uso de la palabra. ¿Me escuchan? Le escuchamos. Muy buenas noches con todos. Un agradecimiento muy especial a los organizadores de este importantísimo histórico evento. De manera especial al jefe institucional del Archivo General de la Nación, señor Jorge Ortiz Ortelo, a Francisco Quirós Chueca, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el señor Hildebrando Castro Pozo, como saco en el logro de la independencia del Perú, Parece que el coordinador técnico de la Comisión Bicentenario Regional de Callao está teniendo problemas con su conexión. A ver, lo tenemos acá de nuevo. A ver, yo no, sino es el equipo de ustedes. ¿Estoy bien ahora? Sí, correcto. Continúe, por favor. Ya. Ojalá que no haya más interrupción. La verdad que tenemos problemas con el aspecto técnico. Decía que el Callao fue muy importante y me siento muy orgulloso de eso en su consolidación, porque tengamos en que si no se tenía el Callao tomado, era difícil tener tomado todo lo que es Lima y el centro motriz del Perú, aún entonces, especialmente en aquella época del virreinato y el comienzo de la independencia. Quisiera remarcar, tuvo una activa participación en la primera toma, no solo del Real Felipe, sino de las fortalezas de la ciudadela del Callao,
que son tres, básicamente siendo la principal el Real Felipe. Y eso se produjo en septiembre de 1821. Pero luego fue la primera toma del castillo del Real Felipe y de las fortalezas que cuidaban el Callao desde el punto de vista militar. Sin embargo, hay una segunda y definitiva toma, en este caso del castillo del Real Felipe, cuando José Ramón Rodil y Campillo está ahí más o menos por año y medio, como producto de lo que él dice, una tradición, logró que se recupere por otra tradición, la fortaleza del Real Felipe. Y entonces podríamos decir que solamente se consolida para la independencia del Perú el 22 de enero de 1822, cuando Rodil capitula entregando la fortaleza del Real Felipe. Hay mucho enredo en esto, he participado en muchas conferencias y no se tiene claro, y en realidad es muy claro, aquí hay expertos, todos son mis amigos, los conozco, trabajamos juntos en la Enciclopedia General del Callao, que va a ser la gran obra del gobierno regional en honor al Bicentenario. Y esta es una especialísima ocasión para relevar estos dos hechos. Y otra cosa que quisiera relevar es que con posterioridad a esta independencia del Perú del 26, porque el 21 es una proclama, se produce en 1866 el combate del Callao del 2 de mayo, donde se consolida la independencia del Perú. Ese es un segundo gran aporte del Callao. Y a mi modo de ver es extraordinario, porque no solamente consolida nuestra independencia, sino que consolida la independencia de toda la América del Sur. Esto le otorga al Callao una calidad excepcional, le otorga una situación especial dentro del panorama estratégico mundial, y eso aumenta el orgullo de los chalacos. Quisiera remarcar que en la toma del Callao no solamente se liberó el Real Felipe, sino también otras fortalezas que cambiaron de nombre. Precisamente el Real Felipe se denominó Castillo de la Independencia. El denominado Castillo de San Miguel cambió por Castillo del Sol y el de San Rafael por Castillo de Santa Rosa. Y finalmente es importante relevar no solamente el papel del Callao a secas, sino de la población y su gente, que demostró siempre el patriotismo y siempre ese regionalismo muy propio ligado a la gran patria que es nuestro Perú. Por eso es que el Callao ha merecido muchos lauros a lo largo de su historia, siendo reconocido su defensa irrestricta a la Constitución, a las leyes y a la gobernabilidad. Yo les agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en nombre del gobernador regional del Callao, Dante Mandrioti Castro, y estar a su disposición para relevar esta estelar actuación del Callao, no solamente el 21 de septiembre de 1821, sino con posterioridad para la consolidación de la independencia del Perú y América del Sur. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del coordinador técnico de la Comisión Bicentenario Regional del Callao, Abraham Ramírez Lituma, y acto seguido escucharemos también las palabras del gobernador regional del Callao, Dante Mandrioti Castro, quien nos envía un video alusivo a esta importante fecha. Hoy conmemoramos una fecha de especial relevancia en la rica y variada historia del Callao y la consolidación definitiva de la independencia del Perú. Hoy nos muestra la historia que tenemos muchas razones por las que sentirnos orgullosos de ser chalacos de corazón. El 21 de septiembre, hace ya 200 años, las fuerzas realistas desocuparon la fortaleza de Real Felipe y nuestra bandera fue usada
en sus torreones como símbolo de un naciente de libertad frente al yugo español. Resultado del coraje de peruanos que dieron su vida por la patria, momento en que nos marca la efemérides de hoy, demuestra que el Callao y su gente han sido decisivos en lograr y mantener nuestra independencia. Antes de culminar mostrándome agradecido por esta invitación, permítame felicitar a los representantes de la Universidad Mayor de San Marcos, Decana de América, a los miembros del Archivo General de la República, a los integrantes del proyecto especial Bicentenario y a todos los participantes de este importante conversatorio, por la iniciativa de resaltar nuestra historia y permitir que los peruanos sigamos cultivando valores que nos hagan cada día más amantes de lo nuestro. Muchas gracias. Muy bien, habiendo escuchado las importantes reflexiones de cada uno de los participantes en este conversatorio, vamos a dar inicio a la segunda etapa del mismo, con la participación de Ricardo Aguilar Saavedra, quien es historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios en Humanidades en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y una especialización en Relaciones Internacionales por la Fundación Academia Diplomática del Perú. Es especialista en historia del Callao, la historia del pueblo afroperuano y la historia de las relaciones binacionales Perú-Chile. Actualmente se desempeña como docente, consultor e investigador en relaciones internacionales, gestión cultural, asesoría histórica y proyectos editoriales en diferentes instituciones públicas y privadas. Es coordinador de la Galería Histórica de Bernardo O'Higgins de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del equipo de redacción de la Enciclopedia del Bicentenario Callao 2021. Señor Aguilar, le invitamos a iniciar con su presentación. Muchas gracias. Quisiera saludar a todos los presentes, al doctor Jorge Ortiz Sotelo, al profesor Francisco Quirós, al doctor Hildebrando Castro Pozo, al doctor Abraham Ramírez, a Fabricio, con quien tengo el gusto de compartir en esta noche, y a todos los que nos están siguiendo. Yo quiero empezar dando relevancia a las palabras del profesor Francisco Quirós, lo importante de esta fecha, en el sentido de que quizá sea la primera vez que se ponga en relevancia la capitulación del Callao, ¿no? Quizá en el Callao, como fechas conmemorativas, estamos muy acostumbrados a celebrar agosto, por supuesto, ¿no? Y también a celebrar otras fechas, por ejemplo, la fecha del combate de 2 de mayo. El Callao siempre vive en una particular situación, para bien, de no tener una fecha fundacional, lo cual nos da una interesante ventaja de celebrar diferentes hitos a lo largo de nuestra historia, ¿no? Y este 19 de septiembre 2021, yo creo que termina de cerrar un ciclo, por supuesto que se va a cerrar en el 2026 y a lo que ya Abraham Ramírez apuntaba como este gran bicentenario que celebraremos en el 2026, ¿no? Pero yo aprovecho en esta noche, y quiero que esa sea una primera idea con la que nos quedemos todos, en comprender la trascendencia histórica del Callao, sin desmerecer, por supuesto, a ninguna otra región del Perú, pero el Callao tiene una particularidad en este bicentenario, y me atrevería a decir que no se puede comprender el bicentenario del Perú sin la participación del Callao, ¿no? Sin la trascendencia que ha tenido el principal puerto del Perú desde el virreinato y durante toda la historia republicana hasta hoy, ¿no? Por eso, nuevamente, es importante reconocer esta fecha. Pero como una fecha no se puede quedar solamente en el contexto que se conmemora, no se puede celebrar solo septiembre o recordar solo septiembre, porque eso nos quitaría a nosotros el sentido de pertenencia. Bueno, aquí estamos entre varios historiadores, así que siempre tenemos que remitirnos a los antecedentes. ¿Por qué se llega a septiembre? ¿Por qué se entregan los castillos del Callao? ¿En qué sentido el Callao llegó a ser relevante para la independencia? Entonces yo quisiera iniciar algunas reflexiones en el marco de este conversatorio, preguntándonos si la idea que tenía San Martín y, bueno, por supuesto, O'Higgins
en el contexto de la expedición libertadora, contemplaba en sí misma al Callao. Yo me atrevería a decir una primera reflexión que por supuesto que sí. Habiendo fracasado los primeros planes de tomar el territorio peruano por la zona del Alto Perú, evidentemente la solución planificada era llegar a la costa peruana a través del litoral. Y la mayor resistencia, el mayor punto de oposición, porque lo había sido a lo largo de 300 años, estaba en el Callao, ¿no? No podemos perder el foco, aunque se nos repite siempre que el Callao era el bastión más importante del Pacífico Sur. Y de hecho, el profesor Jorge Ortiz tiene varios textos hablando de la Armada en el Pacífico Sur y cuán trascendente era la localía del Callao. Lo era durante todo el virreinato y llegó en esa situación hasta 1821. Por eso es que el desembarco de Paracas, sucedido un año antes de nuestra independencia, de hecho, hoy este mes hemos celebrado 201 años del desembarco de Paracas, tampoco se entiende en sí mismo si no se proyecta una imagen de lo que no se podía hacer en el principal puerto peruano. Evidentemente se elige la localidad de Paracas al sur por el acceso a la zona de la sierra y para poder cercar Lima, entre otras razones, pero también porque el Callao, conocido como los castillos del Real Felipe, era una fortaleza y desde el siglo XVIII había sido fortificada para soportar ataques, en principio de piratas, pero de toda aquella potencia que tratara de arribar a esta zona de la bahía del Callao. Entonces, comprender que el desembarco de Paracas se dio por la inaccesibilidad que se tenía del Callao, nos permite tener también una mirada de conjunto de la situación, ¿no? Evidentemente, las negociaciones entre San Martín, Pezuela primero y luego la Serna, siempre tenían en el Callao, en el bloqueo que ya se había establecido, que había establecido Cochrane, en el Callao tenían el espejo o la sombra más cercana de lo que podía pasar si es que no se llegaba a un buen acuerdo, ¿no? Y definitivamente retomo también las palabras que se decía al inicio, que habiendo liberado, utilizamos una palabra entre comillas, liberado Lima, no se aseguraba la independencia del Perú. Y de hecho, lo hemos repetido muchas veces, el 28 de julio es una fecha fundamental para el Perú, pero no deja de ser una fecha simbólica si pensamos en el contexto de que nuestra propia independencia era una guerra civil. Y aún en 28 de julio, absolutamente nada estaba asegurado. Es por eso que 28 de julio, primeras semanas de agosto, se crean los primeros ministerios, relaciones exteriores, guerra y marina, y aún la situación del Callao seguía siendo realista. Bueno, iremos hablando de eso a lo largo de todo este conversatorio, ¿no? Lo que Fabricio nos va a contar acerca del mariscal Lamar, pero no podemos olvidar que en 28 de julio los castillos del Callao pertenecían al ejército realista, ¿sí? Sin embargo, pertenecían al ejército realista, pero se encontraban ante un doble bloqueo, diría algo muy cercano para utilizar una metáfora entre la espada y la pared, ¿no? Porque tenías el bloqueo marítimo, pero también tenías acantonado a parte del ejército patriota que ya había tomado Lima y estaba próximo a tomar el Callao. En ese sentido, si lo vemos desde el punto de vista de la geopolítica, era algo inminente la caída del Callao, ¿sí? Era algo que iba a suceder, que quizá no se le ha prestado mucha atención a esta fecha y por eso la ausencia de conmemoraciones, por el propio hecho, uno, del centralismo peruano y de no solo centralismo en política pública, que es lo que vemos en demasía, sino pienso que nuestra propia historia está construida sobre una visión centralista, ¿no?
Asumir la fecha fundacional del 28 de julio termina por opacar, y creo que el esfuerzo que está haciendo ahora la Comisión Bicentenario, el Proyecto Especial Bicentenario, de reconocer y destacar todas las otras, llamémoslo así, todas las otras independencias o todos los otros esfuerzos, no solo de la población civil, sino esfuerzos, si queremos decirlo, descentralizados para comprender mejor nuestra independencia. Creo que en ese sentido, este conversatorio nos lleva a no quedarnos en 28 de julio, que es un ejercicio que ya se viene haciendo por lo menos desde el 2019, sino trascender qué estaba pasando en otros lugares del territorio peruano. Sobre esa base es importante poner la lupa de lo que sucedía en el Callao. Retomo la historia. El hecho de que el Callao se haya encontrado doblemente sitiado daba luces de una situación frágil, no solamente geopolíticamente y administrativamente para lo que quedaba aún en pie del virreinato peruano, por una parte en el Callao y por otra parte la salida de la Serna hacia la Sierra Central, sino también la idea, porque no podemos dejar de perder el componente civil de lado, ¿no? La idea de protección que brindaban los castillos del Callao para la población española o la población pro-realista, que eran muchas de las familias de Lima. Entonces, la fragilidad entre el 28 de julio de 1821 y el 19 de septiembre del mismo año, menos de 2 meses, se hace evidente por diferentes razones. Si queremos ver el aspecto económico, por supuesto que ya el Perú venía languideciendo desde que se inicia el bloqueo para el abastecimiento de Lima y la salida de productos también desde el puerto de Callao. No lo veamos solo como una plaza geopolítica y militar, sino también como una fuerte plaza comercial. El Callao era lo fundamental que tenía el Perú. Y además, este componente social que les señalaba hace un momento, de la incertidumbre, ¿no? Señalan los viajeros y las propias crónicas de la época, que muchos habitantes de Lima salieron precisamente a refugiarse en los castillos del Callao, con una incertidumbre devastadora y grandísima. Es así como se llega al septiembre de 1821 con un ejército evidentemente ya bastante fragmentado y con un ejército que ya no podía sostener más la posición de la plaza del Callao. Por eso, sumándome las palabras que decía el profesor Francisco Quirós, es interesante pensar también por qué esta fecha ha pasado desapercibida tantas veces por la historiografía, o quizá la historiografía misma la ha leído como una entrega de los castillos del Callao, y no como una victoria o una victoria patriota sobre los castillos del Callao. Allí hay una diferencia sustancial, porque sobre esa diferencia es que se ha escrito los relatos de los historiadores. Luego de esto es importante destacar cuáles van a ser las consecuencias de esta entrega del Callao o una pérdida de posesión de los realistas por parte del Callao. Evidentemente, el Callao como joya de la corona, y no solamente son elementos retóricos, sino era la plaza fuerte de la corona en el Perú, va a dejar encerrados, por así decirlo, de alguna manera, al contingente realista, incluido el virrey La Serna, en el interior del país. Es decir, desde la fundación de Lima, ¿no? Porque Lima sí tiene una fecha de fundación, el Callao ha sido visto estratégicamente como una salida a España, una salida a tener un refugio real en cualquier otra parte del territorio americano. En parte es así por las condiciones geopolíticas,
pero también administrativamente, a partir de la caída de los castillos del Callao, se aísla al contingente realista, ¿no? Las pocas fragatas que quedaban del contingente realista tuvieron que salir del territorio peruano y otras quedaron en manos de los patriotas. Evidentemente, por la propia fragmentación y la complejidad de nuestro proceso de independencia, hay muchos temas que no entendemos sobre los cuales se ha creado algunos vacíos y algunos fantasmas, que es el papel de Cochrane, ¿no? El papel de Lord Thomas Cochrane. Y esto yo creo que es importante porque él fue uno de los que, con su persistencia, entre otros detalles, logró que se diera la capitulación del Callao, ¿no? Así que yo quisiera poner un punto clave en él y un segundo punto en esta idea inicial tanto de O'Higgins como de San Martín, de que la independencia del Perú se vería garantizada no con la proclamación en Lima, sino con la toma de los castillos en el Callao, porque allí estaba todo el contingente realista. Entonces, por eso, una de las primeras acciones después del desembarco de Paracas va a ser asegurar el bloqueo en el litoral frente al Callao. Durante el próximo año, después del desembarco, incluido la 28 de julio hasta la capitulación del Callao, este va a ser el objetivo que va a tener San Martín, en medio de todas las negociaciones y todo, porque va a reconocer que si se tenía ganado el Callao, va a ser algo real y efectivo y va a tener un control sobre la geopolítica del país, ¿no? Es importante también destacar que luego, o sea, porque después de la caída del Callao se van a dar una serie de procesos, a final que va a ser retomado por una rebelión realista, y bueno, que es una historia que Fabricio también podría contarnos a precisión y a detalle el caso de Rodil, pero que digamos que hay una suerte de continuidad entre, y así lo veo yo, entre la importancia que ha tenido el virreinato del Perú y el Callao como punto fuerte, la situación de bloqueo y de necesidad de garantizar la plaza del Callao durante todo el proceso de independencia, entendido incluso antes del desembarco de la Expedición Libertadora, incluso después del 28 de julio y por supuesto en septiembre del 1821. Y el siguiente punto de continuidad va a ser el momento en el que se va a dar la capitulación de Rodil en 1826. Evidentemente no hay, como toda continuidad, hay puntos de inflexión, puntos de quiebre, pero lo importante de esta historia, y yo creo que lo que nos tiene reunidos en esta noche con algunas reflexiones, es reconocer dos cosas. Primero, el espacio geopolítico, el espacio de plaza fuerte del Callao para la independencia del Perú. Si se ganaba el Callao, se tenía garantizada la independencia del Perú, o al menos gran parte de ella, ¿no? Con la fragilidad de las guerras de independencia mismas. Y en segundo lugar, la complejidad de este proceso. La complejidad de un proceso de la independencia del Perú, y creo que esa vendría a ser la lección más importante del Bicentenario. Entender que la independencia fue un proceso complejo de altas y bajas, con matices, donde la población en diferentes regiones, y el Callao hoy es una región, así que es un lugar importante para tomar esta reflexión, también tuvo un escenario particular y una coyuntura decisiva, si no una de las más decisivas de nuestra historia republicana, que luego, como bien ha señalado Abraham Ramírez, va a tener un puente para el combate del Callao en el 2 de mayo de 1866, donde se va a sellar la independencia del Perú y la independencia de América. Así que creo que esta noche nos invitamos a una reflexión permanente y continuamos aquí para seguir el conversatorio. Muchas gracias.
Agradecemos al historiador Ricardo Aguilar Saavedra por contextualizar con mucho detalle la situación en torno al Callao, previo a la victoria del Ejército Libertador en este puerto y la importancia que tuvo este suceso. Seguidamente cederemos la palabra a Fabricio Tealdo Sassali, quien es historiador de la Pontificia Universidad Católica del Perú y escritor autodidacta. Ha sido ganador del concurso de cuentos del Centro Federado de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Católica. Ha recibido mención honrosa en el Premio Nacional de Cuento COPE 2006 y el primer concurso de cuentos editorial de Matalamanga. Es autor de 2 obras históricas, la novela El Marqués en el exilio, colección del Bicentenario 2017, y el conjunto de relatos Breve Suma Histórica del Perú Fantástico, del 2013, y actualmente labora como autor en el equipo de redacción de la Enciclopedia del Bicentenario Callao 2021. Señor Fabricio Tealdo, le invitamos a iniciar con su presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a Jorge, a Gilebrando, que no estamos tan cercanos como con los demás, que estamos en contacto constante por la enciclopedia. Bueno, como ha habido varios puntos que se han tocado, vamos a ir por partes. Pues, ¿no? Claro, Callao, esta fecha no es tan representativa como se ha mencionado en las efemérides del calendario patrio, digamos, ¿no? Pero claro, ahora no se tiene muy clara la importancia del Callao quizá, pero que el momento la tenían muy clara para la guerra, ¿no? De hecho, es una de las primeras, el Callao sufre 10 años de guerra, más o menos de bombardeos y de ataques con treguas, ¿no? Porque habían treguas y momentos, ¿no? Incluso antes de la independencia hubo una tregua con San Martín, ¿no? Y los virreyes que estaban en ese momento de tránsito, porque estaban cambiándose Pezuela con la Cerda, ¿no? En un momento muy caótico, ¿no? Entonces, claro, desde 1816 empiezan los primeros bombardeos, ¿no? Que empieza Guillermo Brown, creo que es el primer bombardeo, en 1816, y hay varios más. Ha mencionado Ricardo que, claro, es una guerra civil. En realidad, la independencia acá, al ser el centro del imperio hispano en América del Sur, había las partes no estaban tan claras, ¿no? Y es algo que voy a tratar ahora también, las negociaciones de fidelidades internas, ¿no? Lamarr, del que voy a hablar en un rato, había luchado toda su vida por el reino, hasta ese momento, que cambia las armas. Entonces, y era amigo de San Martín, ¿no? Que lo voy a mencionar que se conocen en las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, así como Lamarr, muchos deben haber tenido esos conflictos internos. Y sobre todo los protagonistas de la independencia acá en el Perú, que tenían algunos intereses económicos, ¿no? A veces, cuando hablamos de independencia, nos ponemos un poco idealistas, pero, digamos, viendo el Callao y el Tribunal del Consulado, los comerciantes que habían estado dando préstamos a la corona durante décadas, desde Abascal, el primero que les pide a Abascal en 1806, creo, 7, tenían su plata ahí metida, ¿no? Digamos, querían que gane donde su plata estaba, ¿no? Uno no va a estar regalando la plata, ¿no? Y eso el Callao también, por su relación con el Tribunal del Consulado, tiene un punto a desarrollar que yo no me he profundizado en eso. Quizá Paco nos puede luego hablar un poco más. Y bueno, se ha mencionado que fue una guerra civil, y a eso le suma que hubo invasión de ejércitos extranjeros, ¿no? Entonces, en el Callao, en ese momento, yo quería rescatar una cita de José de la Puente Candamo, José Agustín de la Puente Candamo, muy recordado por todos los historiadores en realidad. Y claro, hemos hablado de ingleses, ¿no? Británicos que apoyan, está San Martín, Lamarr, que nace en Cuenca, ¿no? Y una serie de personajes, pero nos vemos que confluyen en ese momento varios personajes de diferentes países. Entonces dice de la Puente, ¿no?
La independencia de uno u otro reino americano no es un asunto singular o aislado. Para nuestro caso, el Perú se separa de España dentro, no fuera del mundo americano. El sujeto mayor, el personaje de la emancipación, es Hispanoamérica, desde California hasta Buenos Aires. ¿No? Entonces, en ese momento en Callao, para esto, una cosita más de Lord Cochrane o Cochrane, no era cualquier marino, ¿no? Había participado en la guerra napoleónica, se había tenido pues, victorias, algunas asombrosas, ¿no? Incluso el personaje que hace Russell Crowe en Capitán de Mar y Guerra pues, está bastante inspirado en él, en algunos aspectos, ¿no? Era un personaje realmente importante. Bueno, después, de hecho, por algo tiene la personalidad de abrirse y decirle a San Martín, sigue tu guerra solo, o sea, si no vas a combatir, yo me voy de acá, ¿no? Tenía una personalidad muy, muy fuerte. Bueno, sobre Lamar, que es quien termina entregando los castillos del Callao, ¿no? Él, para comenzar, no solo lucha casi toda su vida por el rey, por Fernando VII, primero por Carlos IV, creo, y luego por Fernando VII, sino que él viaja a España muy joven, de niño, tenía 2, 3 años, ¿no? Era una familia bastante acomodada de Cuenca, tenía familia en Cuenca, en Guayaquil y en Quito, ¿no? Lucha toda su vida ya en España, lucha las guerras napoleónicas, previamente también tiene algunas batallas, conoce a San Martín, y de hecho para Lamar, yo un poco a reflexionar un poco, de haber sido bien complicado, ¿no? Ahí hay momentos en los que San Martín no estaba exactamente en Huaura, estaba en la Rada del Callao, ¿no? Tenía una embarcación, como cuenta Basil Hall, y estaba en la Rada, y para Lamar debe haber sido una situación bien, bien complicada. Está dudando sobre sus fidelidades, ¿no? De manera interna, tiene a su amigo al frente, ahí en la Rada, él debe haber sabido hasta en qué embarcación estaba. Y tenía que defender los castillos contra él, ¿no? Debe haber sido una situación muy complicada, pero que también es algo que muchos de los personajes en ese momento pasaron, ¿no? Castilla, Gamarra, todos pasaron ese proceso de haber sido soldados del rey a convertirse en soldados patriotas que luchan contra el rey, ¿no? Y es justo en esos años, entre 1819 y 1821-22, donde se dan estos cambios, y que algunos pues pueden haber sido por intereses del momento y otros sí por real cambio de fidelidades, como fue en el caso de Lamar, ¿no? Sobre la importancia de los castillos de Callao, ¿cómo ponerlo? Sí, eran fundamentales, y como mencionó Paco, tener los castillos del Callao te garantizaba tener un espacio donde te podías quedar mucho tiempo, ¿no? Eran por momentos infranqueables, y de hecho siempre no se llegan a tomar, ¿no? Por lo general se entregan porque ya pasa mucho tiempo, el tema de las enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de guerras, lo mismo pasa en la conquista, ¿no? O pasó por mucho tiempo en la conquista. Muere más gente en estas batallas por enfermedades o por epidemias que en el campo de batalla en sí, ¿no? De hecho, Bolívar, en el último sitio del Callao, con Rodil, empieza a sacar cuentas y dice: esto nos está costando más que Ayacucho, ¿no? Donde mueren 300 soldados, y en 1825, ya en la segunda capitulación del Callao, ya largamente se pasaba eso, solamente por enfermedades. Bueno, puedo seguir, si quieren, hablando un poco sobre la segunda capitulación del Callao, que tiene su personaje Rodil, que es un poco... es detestado, ¿no? Es detestado acá en Perú, porque es una figura
era realmente de un nivel de fidelismo y de fanatismo envidiable si es que lo ves, si es que hubiera estado de nuestro lado, ¿no? Creo que varios hubieran querido tener a Rodil, digamos, del lado patriota, ¿no? A veces al ver la independencia, y eso pasa bastante en el Perú, nos cuesta ver el otro lado, ¿no? Pero hay personajes, hay unos grandes protagonistas del lado enemigo, como Abascal y Rodil. A mí el virrey Abascal me parece un personaje fascinante por su perseverancia y su gran capacidad de estrategia administrativa, y también un gran político, ¿no? En el caso de Rodil, por su devoción y entrega, ¿no? Hasta el final, ¿no? Que muera quien tenga que morir. No puede ser un poco drástico, pero si estuviera del lado nuestro, se le vería de otra manera, ¿no? En buena medida, en una época donde estamos, digamos, viendo las diferencias, si queremos ver y reconciliarnos un poco también como país, es un poco ver el lado del enemigo, ¿no? No dejar al enemigo, nunca considerarlo. En buena medida, personajes como Abascal y Rodil, que son parte de los enemigos, pueden ser vistos también con admiración, ¿no? ¿Por qué no? Y bueno, Rodil tuvo como ¿cómo ponerlo? Como escena, como background, como telón de fondo del Real Felipe, pues, ¿no? Y que de hecho es considerado, pues, en España, es muy bien visto por muchos, ¿no? Podemos seguir conversando un rato más luego de la exposición de Paco para ya cerrar unos cuantos temas. Yo por mientras me quedo ahí. Gracias, Juan. Agradecemos al historiador Fabrizio Tealdo Sassali por ahondar un poco más en detalles que contribuyeron con la victoria en el Callao. Vamos a aprovechar para saludar a algunas de las personas que nos han estado acompañando a través de la transmisión en redes sociales. Gracias a Walter Felipe, a Madian, a Cristian, a Ronald Pérez, Eva Ruth, Víctor Manuel, a Esaú Chávez, que nos saluda desde el distrito de Vico, provincia de la región de Pasco. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir también esta transmisión con sus allegados y amigos, para que también puedan disfrutar de todos los detalles que se están compartiendo en este interesante conversatorio. A continuación, vamos a invitar al jefe institucional del Archivo General de la Nación, al doctor Jorge Ortiz Sotelo, quien nos va a brindar unas palabras de clausura. Bueno, muchas gracias nuevamente. Me parece interesante los comentarios que han habido. La guerra de independencia fue pues una enorme guerra civil, ¿no? Donde el sentido de patria estaba todavía forjándose. Tan patriotas eran unos como otros, tenían dos concepciones de patria diferentes. Acuérdense, en Ayacucho hay pues de los, no sé, creo que 15.000 hombres que pelean, hay menos de 1.000 españoles en los dos lados, 3 parejas de hermanos, por lo menos. Entonces, claro, la idea de patria, la patria es algo que se construye, y se construye todos los días. Y es un proceso largo y complejo, y hay que perseverar. Sobre esta fecha, hay que acordarse también que el Callao tenía muy poca población. Básicamente era la guarnición. El Callao quedó prohibido de ser poblado después del maremoto, ¿no? La población era Bellavista. Bellavista es el cuartel donde se asienta el ejército sitiador. El bloqueo del Callao, el primer sitio del Callao, lleva a que, claro, Lima ha sido ocupada ya por las fuerzas independentistas y se abren 2 puertos, ¿no? Ancón y Chorrillos. Y en Chorrillos, cuando San Martín dispone que la escuadra chilena en ese momento apoye con trigo a la ciudad,
se va a perder ahí. Tomar mis pastillas. Perdón. Se va a perder ahí el navío insignia de Cochrane, el San Martín. Me parece que es el 16 de julio. ¿Qué más pasó? Efectivamente, el Callao era un puerto importantísimo, ¿no? Era la cabeza del departamento marítimo del Callao, que controlaba desde Panamá hasta el extremo sur del continente. Y su posesión podía permitir eventualmente el reinicio de operaciones. Lo mismo pasó en San Juan de Ulúa, en Veracruz. Lo mismo pasó en Chiloé. Casi un siglo después va a pasar lo mismo en Filipinas, ¿no? Los últimos de Filipinas. Entonces, claro, lo que va a ocurrir con el aislamiento del Callao es que, claro, se habilitan para efectos del esfuerzo realista los puertos del sur, y el sur queda bloqueado. Una de las consecuencias de la rendición y de la toma del ingreso de las fuerzas al Callao es que el departamento marítimo realista deja de existir y comienza a existir la Armada Peruana. Inmediatamente Guise comienza a firmar como comandante de la Armada, y los pocos buques que quedan pasan a ser nuestros, las instalaciones en tierra pasan a ser nuestras. Varios de los miembros que han defendido el Callao se integran al Perú. La Mar es un ejemplo, ¿no? Ya lo han mencionado extensamente, pero no es el único. Hay varios españoles que consideran esta su patria. Entonces es un proceso pues complejo, ¿no? Claro, hay un documento de Antonio Vaccaro, comandante de Marina, que lo vamos a presentar en un evento, el documento del mes, donde describe qué es lo que pasa en esos 2 meses, ¿no? ¿Por qué se rinde el Callao? Hay una expedición de Canterac que ingresa al Callao y se lleva parte de las fuerzas que hay y deja en libertad a la Mar para decidir qué hacer. Pero entiendo también pues que Rodil atrae más la imaginación. Rodil está más de 2 años ahí, ¿no? Dicho sea de paso, en el archivo tenemos el libro de cuentas de Rodil del año 24, ¿no? Con información bastante interesante. Pero dejemos a Rodil para el año 26. Ahora concentrémonos en esto. Me da muchísimo gusto que se haya levantado esta fecha, que permanecía, como mencionado, un poco oculta, un poco oscurecida por el 28 de julio. El 28 de julio es una fecha representativa, ¿no? Tenemos declaratorias de independencia desde el año 1819. Pero claro, no podemos, pues, tenemos que tener un día central, y yo creo que el 28 de julio, con todo mérito, representa un poco la independencia del Perú. Una independencia que tomaría todavía bastante tiempo en ser consolidada. Pero me alegro que este tema se haya tocado, y estoy seguro que con la pasión que caracteriza a los chalacos, pues ahondarán un poco más en estos periodos que todavía no han sido muy bien abordados. Muchas gracias a todos, y simplemente seguiremos avanzando en la construcción de esa patria tan rica, variada y multicolor como es la nuestra. Agradecemos las palabras del jefe institucional del Archivo General de la Nación, el doctor Jorge Ortiz Sotelo. Nuevamente, muchas gracias a nuestros invitados, quienes con sus experiencias nos han dado a conocer un poco más sobre la importancia de la conmemoración de esta fecha para el Callao y para todo el Perú. Gracias a todos ustedes también que nos están acompañando en la transmisión en redes sociales, y recuerden que estén atentos a nuestras publicaciones, ya que tenemos más eventos durante esta y las siguientes semanas. Los esperamos el próximo jueves 23 de septiembre a las 7 de la noche para el webinar La Formación Archivística, Auditoría y Archivo Digital. Muy buenas noches a todos.